Muy bien, ¿quién quiere leer esta noche? ¿Quién quiere orar? Gracias Marvin, gracias Sara. Ok. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a poner en las manos del Señor este servicio y que sea Él pues hablando a nuestras vidas y ayudando pues al pastor para que pueda pues compartir esa enseñanza que viene ahora a hablar a nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado. Primeramente, Señor, dándote las gracias, Padre, por haberlos dado, Dios mío, un día más de vida, Señor. Gracias porque nos permitiste, Dios mío, Señor, hacer lo que pues tocaba hacer este día, Señor, pero fue por tu voluntad y por tu misericordia, Señor. Gracias porque guardaste el salir y el entrar, Dios mío, de cada uno de mis hermanos que salieron pues a sus trabajos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque guardaste mi vida también, Dios mío. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has permitido este privilegio, Dios mío, de estar delante de tu presencia esta hermosa tarde, Señor, a donde disponemos nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, Dios mío. Te pido, Padre, que seas tú ayudando, Dios Santo, al pastor, Señor, para que unja, Dios mío, sus labios, Señor, con tu espíritu y podamos escuchar esa palabra, ese consejo que viene, Señor, a preparar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Dios mío, Señor, y ponemos este servicio, Padre, de principio hasta fin, Señor, y que tú harás obra, Dios mío, en nuestras vidas esta tarde, Señor. Si alguien ha venido, Dios mío, buscando una respuesta, Señor, que ahora salga, Dios mío, con esa palabra, Dios mío, positiva de este lugar, Señor. Gracias te doy, Dios mío, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Uno y dos. Amén. Gloria al Señor. Damos lectura a la palabra que dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y 2. Dice la palabra de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, porque es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, nuestro Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, palabra del Señor. Amén. Muchas gracias. ¿Cuántos han tenido un entrenador, un coach que esté atrás de ustedes? ¿No? Bueno, los que han tenido un coach saben de qué se trata. Cuando alguien está atrás de ti, empujándote, diciéndote, échale ganas, no te preocupes, mira, sigue, dale un poco más y esfuérzate, y está atrás de ti, y duro, y duro, y duro, y duro. Si no tuviéramos alguien que nos estuviera animando o empujando, sería mucho más difícil para nosotros. Pero si tienes un coach, si alguien te está ayudando, eso es una bendición. Lo que hace Pablo con Tesalónica es eso exactamente. Los está alentando en situaciones muy difíciles, en persecución, en una parte caótica donde ellos están viviendo persecución. Así es que la segunda carta trae casi el mismo planteamiento, igual que la anterior. Trae la misma línea de pensamiento, pero va a variar un poquito y se pone bueno como a la mitad. Así que son los mismos remitentes, Pablo, Silvano y Timoteo a Tesalónica, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a vosotros. Está empezando con un saludo. Y gracia de parte de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. En el versículo 3 da gracias por los tesalonicenses, como es justo por su fe, porque aumentaba gradualmente y que el amor de cada uno de ellos crecía, y él pide que eso sea más y más. Esto es casi lo mismo que en la primera. Y sigue animando a la iglesia, dándole muy buenas calificaciones, pero la está exhortando, la está animando a seguir por el camino que ellos han caminado. Así es que Pablo es un buen coach y nos habla del ánimo que inyecta a la congregación.
Así es que las partes funcionales de una carta, tenemos al remitente, al destinatario, pero además soportado por el Señor, con agradecimientos y también expresando su amor y crecimiento, reconociendo la fe y labor de Tesalónica en incremento. Aunado el orgullo que Pablo siente por la iglesia, en frente de otras iglesias, por lo que ellos hacen. Versículo 4 dice así: tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. En este versículo, ¿qué podemos resaltar del reconocimiento que Pablo hace a la iglesia en este versículo? ¿Qué sería importante para ustedes resaltar? Claro, eso en los saludos y lo expresó, pero Pablo ya directamente está dirigiendo las palabras a la iglesia. ¿Quién me va a ayudar hoy con el micrófono? Pablito, gracias. Al hermano Daniel, por favor. Es que si no, no escuchan los hermanos de la red. Quiero recordar Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. En comparación a los Gálatas que dejaron la fe pronto, mas sin embargo estos, después de la persecución, no han dejado de avanzar, han seguido avanzando. A pesar de que están en medio de la tribulación, siguen avanzando. Tengo entendido que esta carta se escribió como 3 meses después de la primera, y entonces ellos siguen creciendo más y más y con la misma fe. Es de admirar, ¿verdad? Sí, es de admirar que a pesar de que están siendo atribulados, no han dejado de creer. De creer y de crecer. Y de crecer. ¿Verdad? ¿Consideran ustedes que las tribulaciones de ellos son más difíciles que las de nosotros? Sí, porque no tenemos persecuciones. Nosotros no tenemos persecución. Sí. Nadie nos está molestando si nosotros leemos la escritura, nos reunimos. Nadie nos persigue. No. Nadie nos golpea. No. O sea que no hay de ninguna manera punto siquiera de comparación entre la tribulación que ellos tenían a nuestras tribulaciones. Nuestras tribulaciones pueden ser otras, ¿verdad? Pero aún así no se compara con lo que ellos vivían, hermanos. Porque ellos tenían que trabajar también. Y tenían que hacer su trabajo y tenían que hacer lo que tenían que hacer, pero también tenían que luchar por su fe. Y esto nos dice mucho, que ellos luchaban por la fe y se mantenían. Lo más sorprendente es que venía lo que venía, ellos seguían y seguían. Y a veces pasa algo en la iglesia y ya no quieren seguir. Ya mejor, ya me quiero ir, mejor. Ya no los aguanto. No. Me refiero por los problemas que pueden pasar, cualquier inconveniente. Ningún inconveniente en la iglesia es más difícil que pienso que en la iglesia primitiva. La verdad. Comparado al contexto que ellos vivían y lo que nosotros vivimos, no es nada que ver. No se compara. Si nos hacen mala cara, nos dicen aleluyos, no importa que nos digan aleluyos, que nos hagan mala cara. El lunes estuve en una reunión con los pastores de la red y me estaban platicando que fueron a Egipto. Y ahora para llevar la palabra ya no la llevan así en bulto y ya no hacen tanto, sino ahora están poniendo la Biblia en USB. Y entonces ya regalan las USBs, donde vayan caminando van regalando USBs con la Biblia. ¿Pero qué creen? Agarraron a uno dando USBs con Biblias y lo metieron a la cárcel. Se aventó unos meses ahí en la cárcel. ¿Pero saben qué dijo? Dijo, gloria a Dios, y no me importa que me hayan metido a la cárcel. Al cabo he estado en Estados Unidos en la cárcel también, dice. Dice que él ya conocía la cárcel.
Y no se agüitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo, ¿sabe qué? No me importa que me hayan metido a la cárcel. ¿Qué pasaría si a uno le tocara? Miren, a veces creemos que nuestros problemas son los más fuertes, los más difíciles, pero no es cierto. A veces escuchas gente con problemas más grandes que los tuyos y cuando tú comparas los tuyos con los de ellos dices, qué vergüenza me doy. ¿Sí o no? Porque nuestros problemas no son tan grandes como los de ellos. Hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos y tú te estás ahogando en un vaso de agua. Y crees que tu problema es el más fuerte, el más difícil. Y no es cierto. Es por eso que uno debe de poner atención. Claro. Hay una cristiana que trabaja para la ciudad, Ajá. no sé qué ciudad, pero se rehusó a dar la licencia a un par de homosexuales por sus creencias en Cristo. La metieron presa 6 años. 6 años. Y ahorita va a apelar el caso a la Corte Suprema, porque ya salió. O sea, ve que antes de Sí, claro. ganar a Trump, estaba toda esta Claro. sinvergüenzada Esta agenda, sí. a favor de ellos. Entonces ella se rehusó, porque era el clerk de la oficina donde estaba. Y dijo, no te la voy a dar. Y la metieron presa 6 años. Y ya está saliendo y ahora va a apelar el caso por servir a Cristo. No, pues. Así es que esos son los casos que tal vez vamos Sí. a ver más adelante después de esta temporada. De esta administración, sí, claro, esta administración. Parece que las cosas están regresando a su lugar. La iglesia en este momento no la molestan para nada. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Pero hoy la iglesia no la molestan para nada. Y yo creo que eso es importante, hermanos, que podamos ver. Podemos hablar del pecado, decir lo que tengamos que decir del pecado, del infierno, de lo que tengamos que decir. Lo podemos decir libremente hoy. Y antes, no podía, es un discurso de odio. Claro, podemos decir lo que tenemos que decir de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y eso es bueno. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Tenemos la defensa que si alguien te maltrata porque tú hablas de Cristo, tú puedes decirle a la ley, mira, me puso las manos encima y ahora automáticamente se lo llevan preso. Claro, así es. Eso está pasando ahorita también, que gracias a Dios hay libertad. Libre expresión. Y yo creo que eso es algo que yo admiraba de este país, era eso. La gente podía hablar de cualquier cosa y bueno, tenía libre expresión. Pero con lo que acabamos de pasar, nadie podía decir nada de este tipo de cosas. Exactamente. Nadie podía hablar de pecado, de infierno, de homosexualidad. Nadie podía hablar de ese tipo de cosas. Pero hoy, gracias a Dios, podemos hablar. Amén. Así es de que nuestras tribulaciones no son nada comparadas con las de Tesalónica. Y yo doy gracias a Dios por eso, hermanos. Dicen que ellos eran perseverantes. Versículo 4, ¿sí? Nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe y por sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Perseguidos y además maltratados. Pablo se gloriaba de Tesalónica. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Alguien recuerda? Corintios, muy bien, gracias. Pablo estaba en Corintios. Ahora ustedes se imaginan, Pablo fue el que estableció esa iglesia, está animándolos y ahora les está dando el ejemplo a mismo Corintios. Corintios era un desorden. Y esta iglesia está en otra situación completamente. Pero Pablo se alegra de este tipo de iglesia, que son perseverantes en las tribulaciones, en los problemas. Hermanos, todos vamos a seguir teniendo problemas. Eso que le dijeron que pare de sufrir no es cierto. Es una mentira quien te dijo que vas a parar de sufrir.
No, al contrario, yo te diría bienvenido al sufrimiento. Ay, pastor, no estás hablando otro evangelio. Hermanos, no se habla del sufrimiento normalmente. No se habla del dolor que tenemos que pasar o que tenemos que pagar. ¿Por qué? Pues porque la gente se espanta, porque no quieren que la gente se vaya. No, hermanos, de alguna manera tenemos que pasar algunas cosas. Y eso es así. Quien te diga que no vas a sufrir, no creo que esté bien. Porque siempre vamos a pasar cosas, hermanos. Siempre vamos a pasar algo va a pasar. Y bueno, Dios tiene todo en su control, en su poder. Así es que, si Él nos permite pasar por algo, gloria a Dios. Él sabrá por qué tenemos que pasar por ahí. Y tenemos que aprender solamente de eso. Así es que eso puede incrementar nuestra fe. El dolor y el sufrimiento aumentan nuestra fe. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que seguir. No importa. Entre pruebas y persecuciones, los problemas que enfrentaba Tesalónica seguían adelante. Probablemente muy difícil, pero ellos no se quedaban, seguían y seguían. Yo quiero preguntar, ¿alguien aquí hoy está desanimado? No vino. No vino porque está desanimado. ¿Qué provoca tu desánimo? Piensen, ¿qué provoca tu desánimo? O yo mismo, mi carne, ¿verdad? Estoy bien carnal. Y eso puede pasar. Eso puede pasar, hermanos. Pero una prueba nos hace más fuertes. Tal vez no estés en persecución o en aflicción, tus problemas sean otros. Tal vez tus problemas sean diferentes al contexto de la iglesia primitiva. Pero la iglesia se hacía más fuerte en las pruebas, en los problemas que atravesaban. Ellos estaban en persecución y aflicción y lo soportaban. Eso es un ejemplo para nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos aguantar. Soportar el problema. Yo creo que el Señor de alguna manera marca a sus hijos y marca a la iglesia. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Pasar pruebas y aflicciones, ¿para qué es? ¿Qué dice el versículo 5? Para ser dignos. Miren, eso es cierto. Aquí nos está dando una clave muy importante. Las pruebas y aflicciones nos hacen merecedores del reino de Dios. Sí, esto es verdad. Si pasamos por ahí, gloria a Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos pasando, pero estamos aguantando. Y el que aguanta es llamado digno hijo de Dios. El que no pasa y se va, pues no puedes llamarle digno hijo de Dios. O sí, se fue y sigue por allá afuera y dice que persevera, el que sigue, el que se mantiene, ¿verdad? Esta es una marca. Yo considero que estas son marcas.
¿Cómo cuántas marcas llevarán? No saben. ¿Has tenido luchas? Sí, bueno, pero sigo aquí, ¿verdad? Sigo en victoria, claro. ¿Sabes qué? De repente como que doy un bajón, pero otra vez vuelvo a subir. Cuando tú te caes, te lastimas, te queda una marca. Te queda una marca. Dios le llama a eso marcas de propiedad. Un accidente, Dios te marca. Ahora quiero que pienses en las pruebas y aflicciones. Dios también te marca. Y eso se llama marcas de propiedad, porque le pertenecemos. Qué interesante, ¿no? Que Él nos marque. Y hermanos, nos marca con dolor, con prueba, con aflicción, llorando te marca, sufriendo te marca. Y eso es bueno, está bien. Yo creo que a veces necesitamos eso. ¿Verdad? Claro, claro. Entonces, si Él permite que pasen aflicciones, bueno, aflicciones pasaremos. Y aún así, si sufrimos por la verdad, gloria a Dios. Ese hermano que fue encarcelado estaba contento en la cárcel. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, el bien, ¿verdad? ¿Por qué no recibes mejor el insulto y haciendo lo bueno? Exactamente. Y entonces glorificamos a Dios de esa manera. Eso es cierto. ¿Qué sufrimiento puede tener una persona en la iglesia que se quiere ir? ¿Cuál será su sufrimiento? ¿No es la carne? No, yo creo que muchas de las veces, pastor, pienso que es las injusticias que ve la persona por el lado de Injusticias. injusticias, lo injusto que tú miras que no están haciendo parejo. Okay. ¿Crees que Pablo pensaba de esa manera? Oh, Dios, es que no son injustos conmigo. ¿Crees? Por eso les digo, si comparamos nuestra cosmovisión con la cosmovisión de ellos, estamos, hermanos, debe de darnos vergüenza a nosotros. Porque ellos los golpeaban, los perseguían, casi los matan. A los otros, a Esteban lo mataron. Hermanos, y aquí, ahorita estoy escuchando esto que dices, por la injusticia. Wow, hermanos, verdaderamente, mira, injusticia. Creo que debemos de poner atención cuando hablamos de esa manera. Porque eso no es sufrimiento. No, delante de Dios, si comparamos este tipo de cosas, hermanos, díganme en qué sufrimos más nosotros más que ellos. Díganme dónde podemos tener más dolor que ellos. No hay, hermanos, tráiganme el problema que quieran. No se puede comparar con esto. De ninguna manera. Ellos sufrían verdaderamente. Ellos pasaban cosas difíciles. Casi los matan. Y seguían. Y seguían. Que eso es lo que... debemos de hacer eso, Sandra. Hermana. Solo quiero decir que es a veces por nuestra inmadurez, porque realmente a veces no son cosas que nos afectan directamente. A veces ponemos la mirada en el hombre, en los que nos rodean, y pues nos puede pasar como el apóstol Pedro, que quita la mirada de Cristo y entonces ahí nos hundemos, nos desanimamos
Y nosotros mismos, no hay iglesia perfecta, No, pero ni usted ni el hermano que está al lado dio la vida por mí. La dio Cristo y es el que nos tiene aquí. Y a Él es en que nos debemos aferrar y abrazar de Él. Y ahora sí que cada quien vamos a dar cuenta a Dios. correcto. Entonces, Sandra, viendo el contexto de nosotros, por eso dije cualquier problema de nosotros, comparado con los problemas que ellos pasaban, no son nada comparados. Lo que estoy diciendo, que puede haber un desánimo. ¿Qué puede ser tu desánimo comparado con esto? ¿Qué puede ser tu ganas de desanimarte o de irte comparado con lo que tú ves aquí? Por eso, la iglesia, yo no quiero poner nombres, no quiero poner nada, sino yo lo único que estoy diciendo es cualquier situación que ustedes puedan ver, cualquiera. Sí, Es mucho más grande esa situación que lo que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Tesalónica, la persecución, casi la muerte de Esteban, la cárcel. Los problemas que ellos tenían son comparados como los problemas que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, en la iglesia. Si vemos el contexto de nosotros y el de ellos, ¿podríamos comparar esto con nosotros? sí, pastor, yo pienso que cuando una persona ya va creciendo, va madurando conforme van pasándolo el tiempo, yo creo que ya empezamos a ver las cosas totalmente diferentes, porque nosotros no hemos sufrido nada a como dio la vida a nuestro Señor Jesucristo, que hace poquito terminamos el Mateo, de que eso hablaba, que dio Jesús por nosotros, dio la vida. O sea, en el aspecto de nosotros, yo lo veo en mi ejemplo, yo, en mi persona, yo digo, wow, o sea, no puedes pasar esto, pásalo, bríncalo. Yo sé, en mi persona, desánimo sí ha habido mucho, pero gracias a Dios que digo, wow, o sea, la misma palabra te va hablando cada día y te dice, hey, eso no es nada, sigues adelante. Claro. Yo creo que eso es lo más importante, y es bueno también ser a esos hermanos que usted está diciendo que se desaniman y se pueden ir. Yo creo que deberíamos de animarlos y decir, bueno, pues si yo estuve en esas y vas a sufrir, y si tú sufres son pruebas, y créeme que te van a hacer madurar. Pero yo creo que eso lo va entendiendo, pasa una persona conforme ya lleva sus añitos, ¿verdad? Y va entendiendo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cuántos años tenía Tesalónica, por ejemplo? ¿Cuántos años crees que tenía Tesalónica? Está hablando de uno, pastor, del que se está aquí y se va y ya no se congrega. No, ni siquiera estoy hablando yo estoy dando el ejemplo que muchas veces la iglesia se pone en esa situación, sin nombres, X. Cualquiera se puede poner en una situación así. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿No? Estamos un poquito confundidos. Yo estoy hablando conforme lo estoy entendiendo, ¿verdad? Ok, no hay confusión. Te voy a decir algo. Por eso digo, ningún problema que tú me traigas aquí se compara con esto. Correcto. Ninguno. Sí. Bajo ningún contexto, no tenemos persecución, nadie nos ofende, nadie nos está metiendo a la cárcel, no tenemos ni siquiera punto de referencia. Y por eso les dije y empecé diciendo esto, creemos que nuestros problemas son los más fuertes y los más grandes, y cuando oyes problemas de alguien más dices, qué vergüenza, hasta vergüenza me da decir mi problema, mejor no digo nada. Así es. ¿Por qué? Porque no es nada comparado con lo que nosotros vemos aquí. Ellos están sufriendo por compartir. Correcto. Y la pregunta aquí es, la iglesia tenía 2 años, de 2 a 3 años. Entonces, no podemos comparar la edad de Tesalónica y ahora decimos, bueno, si comparamos los años que ya tenemos, tengo 20 años y todavía estoy sufriendo. No. No. ¿Sí agarra la onda? Entonces no podemos. No hay punto de referencia, no hay punto de comparación. No, sencillamente no. No, porque no es así.
Normalmente debemos crecer gradualmente. Es lo que ellos crecían gradualmente, amaban a los demás, gradualmente iban amando poco a poco a los demás. Entonces, sí es interesante poder ver el ejemplo de Tesalónica. Pablo se alegraba de Tesalónica, del comportamiento de la iglesia, de cómo eran, de que pasaban lo que pasaban y él seguía empujándolos y seguía aplaudiéndoles. Claro. Por eso les digo, hermanos, miren, problemas vamos a tener, vamos a pasar situaciones, pero, hermanos, no hay carga que no puedas llevar, que Él te ha dado que tú no puedas cargar. No te va a dar algo que tú no puedes cargar. Te da la carga suficiente para que tú camines y lo cargues. Pero yo creo que por nada, miren, ni aún en la otra administración nos podíamos comparar con ellos. Ni aún. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, porque a lo mejor no nos dejaban hablar, nos censuraban a la iglesia, les molestaba, sí, pero no nos perseguían directamente aquí, o atrás de nosotros, o no pueden hablar en ningún momento. No, sí había regulaciones, había restricciones, pero no como esto, hermanos. Sí. Por eso te digo, cualquier problema que la iglesia pueda tener hoy en día, no lo podemos comparar con esto. Muy bien. Versículo 6. Recuerden que esto es digno. Pasar pruebas y tribulaciones es digno para llamarnos hijos de Dios. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando sea revelado el Señor. Versículos 6 y 7. Da esperanza para los que son atribulados y perseguidos. Entonces Dios es justo y hará justicia por los que son perseguidos. Dios retribuirá al injusto. Bajo esta perspectiva entendemos que Dios es justo y aplicará la justicia a aquellos que vienen a perseguir a la iglesia. Pero eso es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios no hace justicia porque yo quiero que haga justicia. Aunque yo le diga, Señor, ¿me estás viendo la injusticia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando tú te hacen algo, tú quieres que Dios haga justicia luego. ¿Verdad? Así somos. No, es que ¿sabes qué? Me hicieron. ¿Cuándo vas a hacer justicia, Señor? ¿No ves? Pero Dios no funciona así. Dios no funciona así. Si fuiste víctima de una injusticia, Dios ya sabe que pasó eso. Pero Él retribuye cuando tiene que retribuir, no cuando a mí se me pega la gana que retribuya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que seguir. Y tienes que seguir. Y tienes que seguir. Tienes que orar por las personas. Tienes que pedir que el Señor los ayude. Si va a retribuir o no con ellos, ese no es asunto tuyo. Solo Dios sabe si retribuye o no retribuye. Si tiene misericordia y perdona. Solo Dios sabe si lo hace. Pero de nosotros solamente queda seguir caminando y no guardes nada. Limpia tu corazón y deja que el Señor se encargue. Eso es lo que hay que hacer. Sí. ¿Y si no quiere? Si no quiere, no te voy a sanar. ¿Por qué? Señor, ¿no has visto que yo estoy enfermo? No quiso sanarlo. Dios cuando quiere lo hace y cuando no. Él no funciona porque nosotros decimos, ahora, Señor. No, Él funciona cuando Él quiere. Él hace cuando Él quiere. Entonces, es su voluntad, no la nuestra.
Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar que... Vamos a pedir o lo que vamos a hacer va a glorificar a Dios o va a dañar el testimonio. Entonces, tenemos que mirar que siempre glorifique a Dios. Claro. Que siempre está a Dios. Así es. Entonces, el versículo 7 dice que Dios tiene un procedimiento para los que esperan en Él. El Señor dará alivio a los afligidos. Y dice, cuando el Señor se ha revelado desde los cielos con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cierto, hermanos. Miren, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Y Él no necesita que nosotros le demos instrucciones. Dios sabe su trabajo. Entonces, ¿cuál es el nuestro? Seguir haciendo su voluntad. Sujetarnos a Él y decir, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí dice que da retribución a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que prediqué el domingo? Vamos, apenas tiene 3 días. Apenas tiene 3 días que acabo de hablar de eso. Lucas 16. Correcto, de el rico. ¿Recuerdan qué significa Lázaro? ¿Cómo? No. Estaba así, pero no. Dios es ayudador, ¿no? Dios es ayuda, exacto. ¿Recuerdan por qué el rico llegó al infierno? Rechazó la palabra, ¿verdad? Rechazó la palabra y obviamente al rechazarla no creyó y se tronó. Aquí dice que los que no creen el evangelio, entonces Él da justa retribución a aquel que no cree en su evangelio. Negarse a obedecer el evangelio es ignorarlo o provocarlo. Así es que el que no obedece el evangelio tiene justa retribución, es lo que él está diciendo. En la salvación, si la gente oye el evangelio y lo cree, se salva. Si lo oye, pero no lo cree, se condena. Romanos 2:8 dice, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación es para ellos. Otra advertencia en Efesios 5, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Sigue animando. Versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la eterna presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es para el que no obedece el evangelio, para el que no hace caso a Dios. ¿Cuándo pasará esto? Versículo 10. ¿Cuándo pasa esto? Cuando venga Él con sus santos. Para ser admirado. Miren lo que dice ahí. En todos los que creyeron. Porque hemos creído, ¿verdad? El versículo 9 termina con una, a ver, déjenme ver, coma. Vamos a leerlo junto, 9 y 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia, coma, no terminado. Cuando venga para ser glorificado en aquel día en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El que cree, se salva. El que no, se condena. Ya creímos. Estamos adentro. ¿Ahora qué? Pues ahora camínele. Ahora haga la voluntad de Dios. Haga su trabajo. Manténgase. Persevere. Siga. Que mi abuela siga, que la otra siga, que siga. Es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer. No importa. Y mire las palabras de Pablo en oración. A este fin, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Versículo 5, dignos del reino. Versículo 11, dignos de su llamamiento. ¿Cómo nos convertimos en dignos tú y yo? Primero por Él, ¿verdad? Él nos convierte, nos salva, nos perdona. Somos dignos ahora, salvados por Él, pero ahora tú eres una persona digna cuando sufres por Cristo. Tiene sentido, ¿no? Y esas son las marcas del Evangelio. Entonces, a este fin, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios nos tenga por su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todavía no termina la idea. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. El llamado tiene un propósito. Tu llamado tiene un propósito. Y aquí está. ¿Lo pueden ver? Un propósito de bondad y de fe. La iglesia tiene que ser bondadosa. ¿Están de acuerdo con eso? Y la iglesia debe mantenerse en fe. ¿Sí? Entonces, si tu fe está bien, no puedes desanimar. ¿Me escucharon o no? Sí, porque a lo mejor, si tu fe está bien, no puedes desanimarte. ¿Cómo te vas a desanimar si tu fe está bien? Si tú estás firme, estás establecido, ¿sabes qué? No, hombre, no. Puede venir cualquier huracán y estamos plantados. Pero si viene un vientecito y no estás ni agarrado. Y si tu fe no está fuerte, no está firme, te vas en el viento. Pablo lo dice de otra manera. No sean como olas, llevados como el viento de un lugar a otro. ¿Verdad? ¿Por qué dirá eso? Eres llevado por el viento. Falsas doctrinas o falta de fe o falla de fe. Son varias cosas. Por eso te dije, el Señor te hace digno. Una vez que ya estás adentro, no te puedes estacionar. Hágale, gracias. Me acordaste de... Tenemos que caminar. Tenemos que hacer. Esta carta es de aliento y esperanza para la iglesia. Trae alivio porque son objeto de persecución y asedio. Pablo empieza con una oración reconociendo su trabajo, pero pone en juicio a los detractores y termina orando esta perícopa. ¿Qué podemos aplicar aquí? Del 1 al 12, ¿qué podemos aplicar? Todo, sí, yo sé que todo. Que vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad. Ese es uno. Que vivimos vidas tocadas por su bondad y mostramos su bondad. Vuélvelo a repetir, hermano, por favor.
Vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad, que vivimos vidas tocadas por su bondad y mostramos su bondad. Vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos la obra de fe con poder, creyendo en Jesús y viendo su trabajo hecho en nuestro alrededor por la fe. Eso se oye bonito. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Dame un ejemplo de cómo lo aplicarías tú a tu vida. Primero, obedeciendo, Ajá. leyendo la palabra, orando, buscando su comunión. Ok. Luego, compartir el evangelio con los demás y compartir con los hermanos. Ok. Eso sería entonces digno de tu llamado. Si no hay sufrimiento, pues tenemos que ser por lo menos. Claro, no hay sufrimiento, pero por lo menos estás atendiendo al llamado. La buena voluntad. Perfecto, la buena voluntad. Eso está bien porque lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos aplicar? Gracias. Vamos. Aquí hay varias cosas por aplicar. Pastor. Sí, Ah, Denis. hermano. Una de las cosas que me llamó mucho la atención era acerca del sufrimiento, ¿verdad? Y eso me hizo pensar a mí que creo que a nosotros se nos olvida que vivimos en una carne que es caída, ¿verdad? En un mundo Cierto. que está caído, ¿verdad? Y yo creo que cuando entendemos eso, sabemos que todo lo que nos pasa es porque es un mundo caído, pero también nos hace entender que ahí mismo el Señor nos dio la solución, que es Cristo, ¿verdad? Y es donde usted decía que seguimos caminando, y cuando empiezas a ver eso, que hay tribulaciones, que hay dificultades, que hay personas que te atacan, o lo que sea, ¿verdad? Que pueda pasar la iglesia ahora en día. Muchas veces tú hasta tienes misericordia con esas personas que te atacan porque dices, wow, están caídos, no tienen el amor de Cristo, no No han entendido. saben ni siquiera qué están haciendo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nosotros como hijos de Dios podemos empezar a mostrar ese amor, esa fe que hemos creído en Él, ¿verdad? Y ahora hacer ya nuestra parte como iglesia, ¿verdad? Como hijos de Dios. Correcto. Pero yo creo que muchas veces nos olvida que nosotros vivimos en este mundo caído, que esperamos que Dios solucione todo eso, y creo que muchas veces nos han predicado acerca de ese, que vemos a Dios como ese genio de la lámpara, donde nomás pedimos algo y queremos que lo solucione así en un momento, pero bueno, en la vida podemos ver que vivimos en un mundo donde se pasa dificultades, donde cristianos, no cristianos pasan dificultades, Sí. pero nosotros tenemos eso extra que está Cristo en nosotros, que podemos tener la esperanza, ¿verdad? La fe en Él, que Él nos va a sobrepasar sobre eso que estamos pasando. Claro, así es. Gracias, hermano. Cuando alguien te ataca, te persigue, cuando alguien hace algo hacia ti, lo único que está haciendo la otra persona está agregando puntos a su cuenta. Gracias, mira. Está agregando puntos a su cuenta delante de Dios, ¿verdad? Cuando tú dejas que Dios se encargue, Dios se encarga. Dios se encarga. En su cabeza. Exacto. Entonces, cuando alguien te persiga o te diga algo, o te insulte, ignóralo nada más. Ignóralo. Y ora por la persona. Que Dios le ayude a entender que la persona no fue creada para eso. Y no te enganches ahí. No lo tomes personal. Deja que la gente hable, que diga lo que quiera. Si se quiere revolcar, deja que se revuelque. Déjalos que se revuelquen. Pero tú no te enganches. Y lo único que hay que hacer es, Señor, ayúdalos a entender nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ora por ellos. Nada más.
comenzando, por ejemplo, mi experiencia cuando yo no empezaba, ya me pasaba eso y yo echaba para atrás. Pero aprendí a, estaba diciendo usted, lo que dice la palabra de Dios, a orar. A orar. A orar por la persona, a bendecirla. Sí. La gente me dice, tú estás loco, o te insultó. ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Me lo hizo a mí. Claro. Entonces, se aprende. Entonces, y como le digo, antes me pasaba mucho, bastante, el trabajo que yo tengo. Entonces, sí, pero es por lo mismo, porque no eres como ellos. Exacto. Y ese es el problema, que cuando como representas la luz, esa es una de las cosas que cuando estás en Cristo, el carácter de Cristo se nota en ti. Se tiene que notar en ti, ¿no? Se tiene que notar en ti. Entonces, cuando ven eso, las tinieblas lo sienten, lo presienten. Y es por eso que se enojan. Claro. Porque no son ellos, pero sino que es el enemigo. El enemigo que sobre te ellos. quiere pisotear, que te quiere hacerte mal, que Así te es. quiere derrumbar. Así es. ¿Qué me dicen de la perseverancia de ellos? Yo creo que es muy buena, ¿no? Y de su fe gradual. Y el amor. Eso significa entonces que tienen 3 características: perseverancia, fe y amor. ¡Wow! Muy bueno, ¿no? La verdad que es ejemplo Tesalónica para nosotros. Bien, bien, muy bien. Perseverancia, fe y amor. Muy claro. ¿Y qué dicen del llamamiento para ser llamados dignos? El precio que hay que pagar para ser llamados dignos. Miren, la misericordia de Dios es vasta. Nos rescata, nos perdona, nos limpia y ahora nos santifica. Después de eso, entonces, a caminar. Y entonces, ahora sí, tienes que ser llamado. Claro, si eres llamado, así es, así es, así es. Tienes que ser llamado digno, porque vas a pasar algunas cositas, sí, claro que sí. O cosotas, tal vez, ¿verdad? Ahí está Job. Job pasó cosotas y no debía nada, ¿verdad? Pablo también. Pablo pasó también sus cosotas, ¿no? Exacto, casi lo matan. Entonces, cuando estudiamos Hechos, y podía ver la característica de Pablo, a mí me llama mucho la atención Pablo. Y yo le llamé el super terco de Pablo, pero el terco en buena onda, terco en la fe, terco en la perseverancia, terco en su convicción por el Señor. Y ojalá nosotros fuéramos tercos de esa manera, en la fe, en agarrarnos así del Señor. ¿Ustedes se imaginan qué preciosísimo sería que el Señor se glorificara en nosotros? Escuche lo que acabo de decir. Te escogió, te perdonó, te santificó. Ahora, que Él se glorificara en nosotros. ¿Cómo se glorificó el Padre en Jesús? Dio su vida, fue a la cruz, le dijo, Padre, glorifícate. ¿Por qué? Porque le obedeció, porque hizo su voluntad. Ahora, ¿tú te imaginas que el Señor se glorifique en nosotros y que nosotros podamos decir, Señor, glorifícate en mi vida? Y que no lo digamos nada más de dientes para afuera, sino que verdaderamente nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Qué bonito sería eso, hermanos. Cuando nos llame el Señor, Jalista, Iglesia Poder de Dios, a la reja con todo y chivas. ¿Cuál reja?
Y entonces tengamos que dar cuentas, cada uno, hermanos, yo no voy a dar cuentas por ustedes. Ustedes van a dar cuentas por ustedes. Yo voy a dar cuentas por mí. Ni por mi esposa voy a dar cuentas. Yo voy a dar cuentas por mí. Y obviamente que lo que les enseñé, Señor, yo les enseñé, mira, Él sabe lo que les he enseñado. Pero ustedes van a dar cuentas por ustedes. Ustedes van a estar delante de Él porque ustedes saben lo que Él quiere. Ahora entonces, por eso dije, qué preciosísimo sería que el Señor se glorificara en nuestras vidas. Bueno, déjenme seguir porque capítulo 2, versículo 1. Ahora Pablo en 2 Tesalonicenses habla de la venida del Señor y de la reunión con la iglesia. Pues rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué hablará así Pablo? ¿Qué será sacudidos fácilmente de su pensamiento? Había alborotadores alrededor de ellos. Y ustedes se quedaron. Claro. Entonces, zarandeados, sacudidos fácilmente de pensamiento, perder su paz espiritual o su firmeza ante un evento o circunstancia, ya sea por miedo o por alguna otra razón. Pablo dice, no permitan que nada los desenfoque de lo que creen. No pierdan su fe, no sean sacudidos por nada, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si nosotros habláramos de que el Señor ya llegó. Que nadie los engañe de ninguna manera. ¿Qué tiene que ocurrir antes de que venga el Señor? Pues según el versículo 3. ¿Qué viene primero? Primero la apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar la fe, ¿verdad? Apartarnos de la fe. Entonces, dice que antes de que venga, se va a ver un ciado. Mucha gente se va a apartar. Se van a enfriar. El amor de muchos se enfriará. Entonces, después de que pase esto, se revelará el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado aquí? Muy bien, es el anticristo, no es Satanás. Es el anticristo. Veamos las características de esta persona, versículo 4. Este tipo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adoración, de modo que se sentará en el templo y se presentará a sí mismo como si él fuera Dios. Estas son características del anticristo. Él hará esto. Se llamará Dios, hará prodigios, hará milagros, claro que sí. Se le dará poder, también, claro que sí. Dios lo permite, claro que sí. Pero miren lo que dice el versículo Apocalipsis 13. Se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Podemos ver señales antes de que aparezca el anticristo. Así es que muchos se apartarán de la fe, abandonarán el camino. Pero Pablo avisa a Tesalónica, tengan cuidado. Eso es para nosotros también. Tengan cuidado. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que la detiene, lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo sea revelado. ¿Qué es eso que lo detiene? ¿Qué creen ustedes que sea eso que lo detiene? ¿La iglesia? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién da más? ¿El Evangelio?
¿Por qué? Ok, tenemos entonces el Evangelio, tenemos la iglesia y tenemos el Espíritu Santo. Muy bien. Yo creo que ahí está. Usa género masculino, ¿no? Lo detiene y dice él mismo. Y ahora vosotros lo sabéis, versículo 6, lo que lo detiene, masculino, género masculino, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Unos creen que es un sistema de autoridad, otros creen que es la iglesia, otros creen que es el Espíritu Santo. Pero ¿quién tiene poder para detenerlo? Dios. Yo creo que es Dios el que lo detiene. La iglesia tiene un papel aquí. La iglesia es la sal y la luz, ¿verdad? Tiene una función. Pero la iglesia no funciona sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 20. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Aunque no lo menciona, pero se interpreta que Él lo puede detener. Otros creen que es la iglesia, porque es la sal y la luz, pero Pablo no dice que es la iglesia. Se cree que la presencia de la iglesia detiene al anticristo hasta ser arrebatada. Cuando sea quitado, dice. Versículo 8 dice, y será revelado ese inicuo, a quien el Señor mata con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿quién cree que lo detiene? Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios, ¿no? Yo también creo que el Espíritu Santo es el que detiene esto. Lo detiene porque Él es el que tiene el control de la iglesia. Él es el que está en el ministerio en este momento, en actividad, y está con la iglesia. Y la mayoría de los scholars coinciden que es el Espíritu Santo, la mayoría. Así es que yo también coincido que para mí que es Dios en su Espíritu Santo, sí, Él puede hacerlo, Él puede detenerlo. Cuando miramos la iglesia en el cielo. Después del 4, ¿verdad? Ajá, entonces ya le dice sube acá, entonces ya miramos a la iglesia en el cielo, ya no la miramos abajo y ya empezamos a ver el anticristo manifestándose en la tierra. En ninguna parte se ve la iglesia abajo. Exactamente. Después que ya le dicen a Juan sube acá. Sí. Una vez estando allá ya no se ve más. Y dice que está la multitud, hay millones de millones allá arriba, adorando al Señor. Entonces miramos que ya cuando la iglesia se va es cuando ella se aparece del todo. Correcto, muy bien. Entonces dice que será revelado el inicuo, pero el Señor lo matará con su espíritu y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo el poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces el anticristo hará milagros, hará portentos, convencerá a las personas de que es poderoso y los engañará. Pero a estos que él engañe se perderán por no recibir el amor de Dios y la verdad para salvarse. Entonces dice que Dios permite un poder engañoso para que ellos sigan creyendo en la mentira.
con el fin de ser juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Miren lo que está pasando ahí. Dios va a permitir eso. No creyeron en el Evangelio, no quisieron escuchar. Es lo mismo que estábamos hablando el domingo. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos los escuchen. No, Señor, levanta a Lázaro para que vaya y se arrepienta mi familia. Tengo otros 5 hermanos que son peor que yo, casi casi. Si no les hacen caso a ellos, no hay otra opción. Tienen que oír para creer y entonces ellos puedan entrar. Esto es lo mismo. Si la gente no oye, si la gente no cree, se va a perder. Entonces, como no van a creer, Dios va a permitir un poder engañoso. Es un espíritu para que se mantengan en la mentira. Es ahí donde el pecado atrapa a la gente. Y yo les digo, hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos jugando con el pecado, creemos que podemos salir, que no la podemos librar, que no pasa nada. Pero muchas veces el pecado te vuelve a atrapar. Te atrapa y no sales. Y aquí solamente es la misericordia de Dios para salir. Y te deje salir otra vez. Ese es el peligro del pecado. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces cristianos en iglesia viven peor afuera? ¿Y son denigrados peor que cualquier gente de afuera? Peor, caen en una condición peor todavía que antes siquiera de que conocieran al Señor. No vivían así, pero una vez conociendo al Señor y se salen, son arrastrados y van muy abajo. Eso es muy terrible. Y el pecado puede engañar nuevamente a la persona. La casa estaba limpia, ¿verdad? Trae 7 angelitos más. Peor que él. Eso es lo que pasa. Hemos visto gente que cae en una situación completamente paupérrima. Es mucho peor que antes. Y eso es peligroso. Muy bien. Entonces, hasta el versículo 12, ¿qué podemos resaltar de esta porción? ¿En qué pondrían atención aquí? Mantener firme nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para no ser engañados ni llevados de aquí para allá. Para no ser engañados, para no ser sacudidos. ¿Verdad? Entonces, mantener firme nuestra fe. Esa es una buena opción. ¿Qué me dicen de la apostasía? Hay que mantenernos preparados, ¿no? Firmes. Hay que estar atentos. Claro. Poner atención. A ver, no, la escritura no dice ahí eso. Espérame tantito, como que te fuiste del otro lado. A ver, espérame. Y entonces, poner atención. Examinarlo, retener lo bueno, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que si algo detiene al inicuo, ¿estamos bajo un reloj? Porque dice que cuando lo quite, será expuesto, se manifestará. ¿Quiere decir entonces que estaremos bajo un reloj de Dios, que está esperando el momento para quitarlo y entonces aparezca el muñequito? Y sabemos que sus actividades son contrarias a Dios. Él engañará a muchos y serán juzgados. Pongamos atención a eso. Y Dios permite ese poder engañoso
porque han rechazado la verdad y eso es por rebeldía. ¿Verdad? Entonces, aquí hay cosas que debemos poner atención. Cuando veamos que alguien se levanta y que quiere dar paz y seguridad y que quiere controlar el mundo y que se perfila para una moneda y después una religión y después un gobierno, uy, ya estamos cerquita, estamos muy cerquita. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Lo que está pasando hoy, lo que está pasando en el país. Y no va a decir qué está pasando. La religión, la economía, la política. Señales, seguimos viendo señales y señales. Y habíamos oído de guerras y rumores de guerra. Exacto. Entonces, no sé si han oído, pero Washington acaba de ser tomado. ¿Verdad? También Colombia. Sí. Es federalizado ahora. Y también Washington, ¿no? Washington también. Ya está en las calles. Eso significa que hay cambios en el país. Que hay cambios. Contra todo eso, que no quieren, que quieren imponer sus leyes en las escuelas también. Entonces todo eso se está poniendo. Entonces, como no hay ley ahorita, él está poniendo la ley federal para que protejan, así como pasó en California. El tipo no quería hacer nada tampoco. Claro. Entonces, pero ya hay un punto muy importante, hermano pastor, desde que se empezó la religión aquí libre, hay un movimiento mundial. Sí, sí. Y es bueno y malo. Es bueno y malo porque sabemos para dónde va, pero es bueno porque la gente puede seguir escuchando, puede seguir. Y podemos aprovecharlo. Y podemos aprovechar. Yo les dije que estuve en la Nier y el comportamiento de la iglesia después de COVID subió. Después se estacionó, pero ahorita la iglesia está subiendo otra vez. Gloria a Dios. Está subiendo en el aspecto que la gente está escuchando. La gente quiere saber de Jesús. Hoy, cuando hablamos de Jesús, la gente oye más que antes. Y eso es por lo que está pasando alrededor. Entonces, Dios permite todo esto por su soberanía. Él sabe, por su tremendo conocimiento, Él sabe lo que va a pasar. Entonces, yo sí quiero decirles que sí, hay cambios en el país. Estamos viendo ciertos cambios y probablemente vamos a ver más cosas que probablemente nos sorprendan, pero yo sí veo cambios. Veo cambios. Así es que, pues bueno, tenemos que estar preparados, agarrados de Cristo y firmes en la fe. Porque, hermanos, ahorita nos prometen una cosa, mañana quién sabe. Ahorita nos dicen que sí, mañana olvídense. ¿Qué? Y hay alguien donde no podemos, alguien que no falla. Ese es el Señor. Nuestra fe debe estar ahí. Pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra fe está en el Señor. Y debemos de estar firmes. Y yo que sí puedo decirles, Pablo le decía a la iglesia, el Señor viene mañana, pues yo creo que nosotros lo vemos más cerca que Pablo. Podemos ver que Él está mucho más cerca que cuando Pablo estaba en aquel tiempo con Tesalónica. Hoy vemos más señales, más cosas, y yo considero que nosotros como iglesia debemos estar preparados, estar listos. Pablo se despide agradeciendo a Dios por ellos, porque han sido escogidos para ser salvados desde el principio de la salvación. Son santificados por el Espíritu y por la verdad.
Para eso fueron llamados, para alcanzar la gloria mediante el Evangelio. Así que, hermanos, manténganse firmes, conserven la doctrina que les enseñamos por palabra o carta, y que el Señor mismo, Dios y Padre, nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones, los afirme en toda obra y palabra buena. ¿Qué manera de terminar Pablo? Empujando a la iglesia, dándole esperanza de que el anticristo se presentaría. Piensen en esto. Pablo ya le hablaba a la iglesia del anticristo y de lo que iba a suceder. Nosotros vemos muchos anticristos, muchos, y se proclaman ser los cristos. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, pero no les crean, ¿verdad? Si les dicen, está aquí, está allá, mire, él aquí, él allá, no les crean. Nosotros tenemos la palabra más exacta, donde nos dice lo que el Señor va a hacer. Pablo fue usado para dar ánimo a la iglesia y nos da ánimo a nosotros también. Aún en cualquier situación, en cualquier problema que tengas, hermano o hermana, sigue adelante. No te preocupes, sigue adelante. Hoy es una cosa, mañana será otra. Sigue adelante, porque el único que nos sostiene es el Señor. Demos gracias porque ya me pasé. Bendito Dios, damos gracias, Señor, esta noche.